A menudo he pensado. Hola, muy buenas tardes, apreciables estudiantes de prepa en línea. Les agradezco muchísimo que estén en esta sesión y sobre todo que tengan su puntualidad. Eh, ay, el día de hoy estaremos abordando un tema importante que es el de las estrategias de estudio, por lo que el orden del día sería el siguiente. Vamos a ver el objetivo, el orden del día, la efeméride correspondiente a este mes, que son las drogas, que son las técnicas de estudio y finalmente les voy a dar algunas técnicas de estudio, algunas invitaciones generales y el cierre. El objetivo de estudio es determinar e implementar el método de estudio más adecuado según las características individuales de aprendizaje y la naturaleza de las asignaturas, con el fin de optimizar la retención de información, reducir el tiempo de estudio y mejorar el rendimiento académico. ¿Vale? Eh, el día 9, hoy es día 6, el 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que se celebra la diversidad cultural y visibilización de los pueblos indígenas, reconociendo sus tradiciones, lenguas y su aporte a las culturas nacionales, ¿vale? Muy bien. Como siempre, dentro de este marco, pues nos gusta mucho hacer estas preguntas. Y el primero es: ¿qué me hace sentir este efeméride? ¿Qué aprendizaje me deja? ¿Qué acción concreta puedo realizar para honrarla? Oye, Ok, muy bien. Entonces, uy, ¿va? Entonces, tenemos que nuevamente les decía, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Ustedes sabían que dentro de México tenemos más de 120 pueblos indígenas, cada uno dependiendo de la región o el lugar en el que se encuentre? Y esto modifica muchísimo no solamente la población, sino en general el lenguaje, la cultura, las creencias y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos hace sentir este efeméride? Creo que una de las cosas que nos puede hacer sentir este efeméride de manera muy general es que podemos sí o sí determinar que somos una gran variedad de individuos compartiendo diferentes territorios y eso es lo que nos hace es crearnos o desarrollarnos como una gran comunidad, ¿vale? Entonces, a mí me hace sentir orgullosa saber que todavía en la actualidad existen pueblos originarios. ¿Qué aprendizaje me deja? Yo considero que el aprendizaje que me deja este espacio o este efeméride es el reconocimiento. ¿Qué acción concreta puedo realizar hoy para honrarla? Conocer los pueblos originarios. Creo que esa es una de las cosas que desde mi perspectiva podríamos hacer. ¿A ustedes qué les deja? Pueden escribirlo en el chat. ¿Qué les dejaría a ustedes? ¿Algo, una sensación? ¿Ninguno? Nada, nada, nada. No se preocupen, ¿vale? No es tampoco necesario hablarlo, pero,
pero sí me gustaría escucharlos. ¿Ninguno? Ok. No nos preocupemos por eso, ¿vale? Muy bien. Ok, ¿qué podemos hacer hoy para poner en práctica lo que este efeméride nos recuerda? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es reconocer nuestros orígenes, ¿no? Todos somos una mezcolanza de diferentes etnias y a veces la modernidad, pues nos ha hecho, la modernidad, la velocidad de la vida y demás nos ha hecho olvidar de dónde venimos. Entonces creo que algo que podemos hacer para conmemorar esto o recordarlo es eso, ¿no? Exactamente recordar de dónde venimos, por qué de ese espacio y demás, ¿va? Perfecto, entonces vámonos ya con la parte de la sesión para que ustedes no pierdan muchísimo el tiempo, ¿vale? Bueno, a partir de este módulo, o más bien a partir, sí, de este módulo, una de las cosas que se van a hacer es que vamos a estar hablando de las drogas y su clasificación. Es decir, el día de hoy ya vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción a las drogas. La siguiente sesión vamos a hablar de un tipo de drogas en específico y vamos a ir conociéndolas así de manera simultánea para que ustedes tengan la información y esto permita que ustedes reconozcan el aspecto del tema, no solamente de manera personal, sino de manera como muy general, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué son? ¿Qué son las drogas? Bueno, las drogas, según la Organización de la Salud, la OMS, define el término droga o sustancia psicoactiva como aquel compuesto de origen natural, semisintético o sintético que produce alguna modificación en una o más funciones en el organismo, sea cual sea la vía de administración, ¿vale? Actualmente, las drogas se conocen dependiendo de su efecto y estas se dividen en 4 familias: depresores, estimulantes, alucinógenos y fármacos de uso médico, ¿vale? En general, los depresores son aquellos que van a suprimir o van a inhibir o reducen ciertos aspectos que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso es este que conecta todos los nervios de nuestro cuerpo junto a nuestro cerebro. Y lo que hacen los depresores es exactamente eso, como que bajan la intensidad del sistema nervioso y nos adormece, vamos a llamarlo de esa manera. Vamos a tener síntomas de intoxicación, como va a ser la confusión, habla distorsionada, mareo, sequedad en la boca, problemas motrices y de memoria, la respiración se vuelve lenta o se detiene por completo. Las principales sustancias depresoras del sistema son medicamentos, sedantes, opiáceos. Por ejemplo, los antidepresivos, los antipsicóticos, que tienen que ver con algunas enfermedades mentales, utilizan este tipo de medicamentos y en ocasiones estos pues nos volvemos dependientes de ellos. Pueden ser el alcohol, el cannabis, los analgésicos, la benzodiazepina, los opioides o sus análogos sintéticos, como puede ser el famoso fentanilo. Tenemos también los estimulantes. Los estimulantes son aquellos que son al contrario de los depresores, porque estos lo que van a hacer es estimular o activar con alta energía el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener la cafeína, la nicotina, la cocaína, la metanfetamina. Y en algunos casos vamos a tener algún tipo de estimulante, como también puede ser el LSD o el tiner, ¿va? Bueno, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación de los estimulantes? El aumento de la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, y pareciera que tienes una energía excesiva, o hablas mucho, o tienes como mucho pensamiento rápido, o manejas muy rápido información, pero también podemos tener sudoración excesiva, escalofríos, náuseas, vómito, etcétera. ¿Vale? Entonces, esos son los estimulantes.
El estimulante lo único que hace es hacer que la persona sienta como mucha energía, mucho movimiento, mucho, quiere hacer cosas, quiere moverse, etcétera. Y eso es una de las cosas que hacen esos estimulantes, ¿va? También vamos a tener los alucinógenos, que los alucinógenos lo que hacen es meternos como en una situación de ilusiones o alucinaciones, que es decir, que cuando los consumimos, lo que provocan es que mi percepción y mi pensamiento se vean alterados, y esto puede alterar la memoria, puede tener la orientación, la atención, y puede generar en nosotros, bueno, puede crear imágenes no reales de situaciones, de lugares, o me puede hacer sentir de una manera que puede alterar mi racionalidad, ¿vale? ¿Cuáles son ejemplos? Es el dietilenimina de ácido nigético, que es el LSD, la psilocibina, la mescalina y el peyote, ¿va? Casi todos estos son naturales, en su mayoría los hongos, las algas, eh, la rana, por ejemplo, hay una rana que utilizan para drogarse en el Amazonas, me parece, y esa también entra en esto. ¿Cuáles son los síntomas? Euforia, cambios variados de ánimo, ilusiones visuales, alteraciones de la percepción, dilatación de las pupilas, elevación de la presión arterial, taquicardia, temblor y reflejos exaltados, ¿vale? Tenemos los fármacos de uso, que estos afectan directamente al sistema nervioso. Son medicamentos empleados en el tratamiento de los trastornos mentales. Estas son sustancias que se utilizan por dolor o por algún trastorno médico o por algún trastorno cerebral y demás, ¿va? Como pueden ser los ansiolíticos, como el clonazepam, diazepam, antidepresivos, amitriptilina, fluoxetina, antipsicóticos, riversitonina y haloperidol, ¿vale? ¿Qué sucede cuando nosotros los tomamos? Generalmente indican que el sistema nervioso como que se tranquilice, pero desafortunadamente estos medicamentos, aún siendo controlados, pueden generar en nosotros algún tipo de adicción, ¿vale? Por eso es que hay medicamentos que deben ser altamente controlados, porque estos medicamentos no te los venden así nada más porque si de voy la farmacia y de, ay, véndame un diazepam. No, son de alta concentración, por lo que necesitan de receta médica y de una valoración médica o psiquiátrica para ser vendidos, ¿vale? Entonces, esa es una de las características que tiene estos medicamentos. Desafortunadamente, al ser controlados, pues, ¿qué sucede? Se guarda un control súper importante en ellos, pero si llegan a generar algún tipo de adicción en las personas, ¿vale? Y obviamente, pues cuando nosotros hablamos de adicción al consumo de sustancias, estamos hablando de esta dependencia que va a tener tanto características emocionales, físicas y psicológicas que van a permitir que yo me vuelva dependiente de un medicamento o de algún tipo de droga, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de adicción, muchas veces creemos que la adicción es todo aquello que yo no pueda dejar, ¿no? Y vamos a decir que sí, de alguna manera, pero es necesario que todos estos vayan acompañados de una situación como puede ser el síndrome, ay, se me olvidó el síndrome, lo acabo de leer ahorita. Bueno, que nosotros tengamos como ciertas circunstancias físicas, ¿no? Yo dejo de, no sé, estoy tomando alcohol y dejo de tomar alcohol y me empiezo a sentir mal. Me duele la cabeza, vomito, tengo escalofrío, síndrome de dependencia, ¿vale? Entonces, el hecho de consumirlo, va a ser que yo cada vez quiera más y quiera más, ¿no? Entonces, y que si no lo consumo, me sienta mal por no consumirlo. Entonces, esa es una de las características cuando nos volvemos adictos, el querer siempre más. Y a veces es que yo consuma, pero luego ese consumo, aunque sea poquito,
pues en realidad se vuelve cada vez más necesario, porque tal vez me tomaba una pastilla, pero ahora una sola pastilla no me hace, sino que necesito más y más. Y ahora en lugar de uno, necesito 5 pastillas, ¿no? O 6 pastillas. O en el ejemplo del alcohol, antes, con una cerveza o con sí, una cerveza o una copita de vino, pues no me hacían, me emborrachaba, ¿no? Me sentía mareada, pero ahora no, ahora necesito tomarme 2 o tomarme 3 o hasta 4 botellas para sentirme mareada. Y eso, por ejemplo, ya está hablando de un consumo, de una adicción, porque mi cuerpo ya se volvió tolerante a esa sustancia o a ese líquido. Entonces, cuando nosotros dejamos de tomarlo, yo me empiezo a sentir mal, que es el síndrome de abstinencia, en el que me dan escalofríos, vomito, me mareo, tengo dolores de cabeza muy intensos, me duele el cuerpo, me irrito muy fácil. Entonces, eso es una de las cosas que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, habría que ver siempre cuáles son las características de los consumos que tenemos y cómo se puede llevar a cabo. Entonces, la adicción pues es un consumo a la tolerancia del síndrome de abstinencia, que es uno de lo que les decía en este momento, ¿no? Entonces, la adicción se caracteriza por la pérdida del control en el consumo habitual de una sustancia, la búsqueda por consumirla a toda costa y obtenerla por cualquier medio. En esta situación, puede provocar diferentes problemas, como pueden ser problemas individuales, familiares, sociales, así como graves problemas a la salud o a nivel legal y hasta comunitarias, ¿vale? Obviamente a nivel salud, el consumo de drogas, pues nosotros podemos siempre que le duele la cabeza, si la cocaína, por ejemplo, puede perforar la nariz, puede perforar o generar llagas en la boca o en los labios o en la lengua o en la garganta o puede hacer que no me llegue el aire, ahora sí que el oxígeno al cerebro de manera adecuada o puede haber amputaciones. Entonces, mareos, desorientaciones, pérdida del olfato, pérdida de la visión, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas consecuencias a nivel salud. Al nivel legal, pues obviamente al estar bajo consumo, pues yo puedo actuar de manera impulsiva y eso puede hacer que yo haga cosas de manera ilegal, robar para poder consumir. En las comunitarias, pues que afecte a mi comunidad por eso, ¿vale? Muy bien. Entonces, esa es la primera entrada de lo que es el tema de las adicciones o del tema de las drogas, perdón. Y el día de la semana que viene, pues, vamos a hablar un poquito de lo que es el fentanilo y algunas otras drogas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar todo en relación a qué es, cómo se presenta, cómo se llama, cómo se le conoce y para que nosotros tengamos esa información, ¿vale? Esta información que se les está brindando o este seguimiento o esta campaña de temas de drogadicción, en realidad lo que busca es que ustedes tengan las herramientas necesarias para identificar a una persona que los consume, pero que también estén en total libertad de decidir si consumen o no consumen este tipo de sustancias, ¿vale? Y si lo hacen, pues que sepan cuáles son las consecuencias de eso y pues que también las asuman, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte técnica y a la parte de desarrollo que tiene que ver con la escuela. Vamos a ver lo que son las técnicas de estudio. ¿Qué es una técnica de estudio? Una técnica de estudio se puede definir como alguna estrategia que nosotros podemos utilizar y crearla un hábito para facilitar la adquisición de nuestro propio aprendizaje, ¿vale? Entonces, la técnica de estudio es cualquier herramienta, puede ser física o digital, que facilite cómo es que yo aprendo o cómo voy desarrollando mi propio conocimiento, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros conozcamos algunas técnicas de estudio para que podamos elegir aquellas que sean o se ajusten mayor o fácilmente hacia nosotros y que nos resulten útiles para que ya sea al repasar o al hacer un examen o al solamente desarrollar conocimiento, pues sea más accesible y fácil, ¿vale? Muy bien, la primera se conoce como técnica Pomodoro y esta técnica consiste en que nosotros vamos a fraccionar nuestro tiempo en intervalos, es decir, en
tiempos, ¿vale? Vamos a tener un intervalo de 25 minutos con un descanso de 5 minutos entre cada intervalo. Después de 4 intervalos se hace un descanso más largo, ¿vale? Entonces, esta técnica te será de gran ayuda si sabes cómo priorizar tareas y concentrarte sin distraerte, ¿va? Entonces, la técnica como Pomodoro es: yo selecciono una tarea, cronómetro mis primeros 25 minutos. Cuando pasen los 25 minutos, entonces yo me detengo, que pueden ser 5 minutos para descansar, de 3 a 5, pero lo ideal son 5 minutitos, ¿vale? ¿Qué es esto? Como las pausas activas que en algún momento se hicieron en las escuelas, o el movimiento, ¿vale? Que yo me estiro, termino de hacer una actividad, me estiro, me estiro, me estiro, me estiro, me estiro, o me levanto de mi asiento, me muevo o voy y tomo un poco de agua, que es la parte de hidratación, y luego me detengo, ¿vale? Luego vuelvo a estudiar otros 25 minutos y luego vuelvo a descansar, ¿va? ¿Cuál es la situación con Pomodoro? Que cada descanso nuevo yo le voy a aumentar 5 minutos, ¿va? Por lo que la primera vez voy a descansar 5, la segunda voy a descansar 10 y así sucesivamente. Ojo, lo único importante aquí es que los descansos no sean iguales o superiores al tiempo de estudio. Es decir, si me dije que mi estudio son 25 minutos, puedo descansar 5 minutos, ¿va? Por lo que mi estudio son 20. Pero si yo paso a descansar 10 minutos, entonces estoy sobrellevando. Entonces, en lugar de ser 25 minutos de estudio, yo lo voy a poner como 30 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Dudas con esta técnica? ¿Ninguna? No, 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 no. Ok, perfecto. Va. Siguiente, el método Cornell. El método Cornell este método lo que me ayuda es interpretar y memorizar los apuntes que tomamos desde la clase, ¿vale? Entonces, es decir, que lo que yo voy a hacer es, bueno, aquí tenemos un ejemplo en la pantalla. Lo que yo voy a hacer es a dividir mi hojita. Este es mi cuaderno, voy a dibujar una tabla y la voy a dividir a la mitad, ¿vale? Entonces, estas dos secciones, una es para tomar apuntes convencionales y en la otra voy a anotar palabras clave o preguntas. Entonces, en la primera parte, yo voy a anotar o voy a poner mis anotaciones como normalmente lo hago, ¿no? Si el maestro hace un esquema, si el maestro dicta, etcétera, etcétera, yo lo voy a colocar ahí. Y la segunda parte y la otra parte es que yo voy a anotar palabras clave o preguntas o dudas que tenga. Y finalmente, al momento de realizar un resumen, yo voy a utilizar exactamente esas palabras para realizarlo, ¿vale? Entonces ya es más fácil comprender lo que estoy aprendiendo desde esta categorización y desde esta estructura. No, obviamente no va a ser fácil para todos, pero sí se busca que sea funcional de manera general, ¿vale? Entonces, esta es más sencilla que la Pomodoro porque se puede utilizar todo el tiempo. Luego tenemos los mapas mentales y los mapas mentales pues van a representar ideas, palabras, dibujos, imágenes, entre muchísimos otros más elementos que se relacionan con una idea o un tema central o concepto central. Esta herramienta es de gran utilidad porque nosotros vamos a poder visualizar el contenido de una manera más organizada. Recordemos que los mapas mentales pues tienen que ver más con la parte de imágenes, ¿vale? Es una idea central y a partir de eso todas las imágenes que se relacionan con esto. Nos puede funcionar esta práctica si nosotros somos muy visuales y requiero de que el material sea visible, ¿no? Pero de todos modos tenemos otros materiales, otros mapas que pueden sernos de utilidad. El comparativo, el de cascada, el de la UV, el del iceberg, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente vamos a tener el,
el mental, sino que hay una gran variedad de mapas, perdón, como que iba a estornudar y de repente se me fue. Entonces, todos estos mapas, al fin de cuentas, pues nos van a ayudar a poder estructurar, ¿no? Esa es como la condición, que lo que nosotros hagamos permita estructurar la información que tenemos. Y eso sea precisamente aquello que ayude o no ayude a la parte de la organización, ¿no? Entonces, cualquier mapa mental, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, o más bien, más que mapa mental, cualquier esquema me puede ayudar sí o sí a crear un aprendizaje. ¿Cuál voy a decidir? Pues en realidad ustedes, ahí ya dependerá de cada uno de ustedes y cómo quieran utilizarlo. Si lo que quieren es aprender más la relación entre un tema y otro, la comparación y demás, pues ahí ya seleccionarían cualquiera de los mapas que tenemos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, entonces, pero en mi caso, a mí me gusta muchísimo utilizar el mapa mental porque es muy amplio y porque tiene una gran variedad de información que nosotros podemos utilizar, ¿va? Muy bien. Y luego tenemos las técnicas de memotécnica, ¿va? La memotécnica es útil para recordar conocimientos, ya sea conocimientos complejos o simples. Sin embargo, sí requiere de una gran práctica para poder dominarla y debido a eso se requiere de una habilidad de asociación de elementos fáciles. ¿Cuáles son las memotécnicas? Las memotécnicas son actividades, es una técnica que me permite a mí memorizar de una manera más simple conceptos específicos y luego utilizar esos conceptos en torno al aprendizaje, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a tener 9 técnicas que podemos utilizar dentro de esta. Es decir, la primera es la de visualización y consiste en crear imágenes visuales del material que deseamos recordar. Es decir, de un tema yo voy a buscar alguna imagen que sea accesible y que me permita a mí recordar todo aquello que estoy aprendiendo. ¿Cómo? Pues a partir del uso de imágenes. Las imágenes son lo que le van a dar el sentido a todo. Por eso es una técnica visual. Al ser técnica visual, simplemente necesito verla y eso es absolutamente todo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esa es una de las características que nosotros buscamos, que al utilizar imágenes, simplemente podamos recordar absolutamente todo. Entonces, esa es la primera. La segunda es la técnica de la asociación y consiste en que ustedes vinculen o asocien información con algo que ya conocen. De esta manera yo aprovecho la información que tenemos ya almacenada para poder darle significado y poder memorizarlo. No sé, tal vez estamos aprendiendo, ustedes tal vez están aprendiendo de textos, ¿no? Y en un módulo anterior también aprendieron de textos, tal vez ahí es hilar lo que aprendieron anteriormente con lo de ahorita o identificar, no sé, tal vez yo estoy aprendiendo acerca de medicamentos, pero no sé, mi gatita o mi gatito toma medicamentos y los hilo con mi gatita, ¿no? Entonces, me acuerdo de medicamento y digo mi gatita, y eso va a ayudar a que yo haga esta asociación. Lo importante de la técnica de asociación es buscar cosas que permitan mi aprendizaje, ¿vale? Ay, como no es My Wazowski. Ok, ejemplo, hay un autor que, no, que yo utilizo mucho para aprender lo que son, cómo preguntar, ¿no? Cómo preguntarle a alguien o interrogar a alguien. Es que no es interrogar, sí es preguntar, que se llama Sullivan. Entonces, lo que yo hice fue que cuando yo veía a este autor, para que no se me olvidara el nombre del autor, lo que hice fue ligarlo
con la película de Monster Inc., ¿no? Entonces, porque no me acuerdo si el personaje se llama Sullivan o se apellida Sullivan, pero ay, ay, por fin estornudé. Va, entonces yo hilé a este personaje que se llama Sullivan con la película de Monster Inc. Entonces, cuando me dijeron, oye, ¿te acuerdas del autor de este tema? Y yo, ¿cuál autor? Entonces me dicen, sí, este autor, el que tú dijiste que salía en una película de Monster Inc. Y yo, Sullivan. Entonces, esa es la asociación. Yo el personaje de Sullivan, del Monster Inc., ya lo tenía porque ya había visto la película, entonces simplemente fue relacionarlo y ahora me acuerdo súper bien del personaje. Y eso es asociación, ¿vale? Y luego tenemos la técnica del relato, que consiste en inventar una historia alrededor de la información que ustedes están aprendiendo o que requerimos memorizar, y esta técnica nos va a ayudar a que la información sea más recordable, ¿no? Es decir, que, no sé, vamos a aprender acerca de técnicas de relato. Pues entonces la técnica de relato quiere decir o se realiza cuando un príncipe se lo lleva. O sea, el chiste es que yo construya una historia alrededor de eso para que sea muchísimo más fácil. Entonces, al volverse fácil, puede permitir sí o sí que ustedes después pues nada más desde, oye, ¿de qué se trataba esta historia? Esta historia trataba de esto. Y dices, ya, ¿vale? Y al pedir bueno, y al generarlo de esa manera, pues es muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, obviamente, esta técnica, pues se va a ir modificando, ¿no? O sea, no es como de, ay, ya, ¿no? Cuento historias y ya me lo aprendí todo, no, no se trata de eso, sino que es algo que nosotros vamos construyendo con las diferentes habilidades que tenemos, porque, por ejemplo, a algunos se les va a hacer más fácil la técnica de asociación, pero a otros va a ser la técnica de visualización y a otros la técnica de relato, dependerá mucho de la historia que tengan o de lo que ustedes realizan, ¿no? Por ejemplo, en técnica de visualización, yo una vez estaba aprendiendo en adicciones precisamente lo que es un círculo vicioso, ¿no? Pero no me acordaba muy bien, entonces lo que yo hice como visualización fue dibujar un círculo y dibujarle un vaso un vaso, sí, un vaso como de cerveza, y lo que ella hacía era eso, ¿no? Este es un círculo vicioso. Y así fue como, y cada vez que quería acordarme del círculo vicioso, me acordaba de ese dibujo, inmediatamente lo cesaba y hacía la relación. Entonces, la técnica de visualización puede funcionar de esa manera. La de asociación, pues tiene que ver con relación, el ejemplo que les compartí ahorita. Y finalmente, pues la técnica de relato, que esta a mí en personal, pues no me funciona, ¿no? Pero a alguien tal vez sí, ¿va? Siguiente, que es la técnica de la repetición, y pues tal cual lo dice su nombre, pues es simplemente repetir la información una y otra y otra y otra y otra vez hasta memorizarla, ¿vale? Y la siguiente es la técnica de encadenamiento. La técnica de encadenamiento lo que hace es, ahora sí que encadenar la información. Nosotros lo que vamos a hacer es como un listado, ¿no? De conceptos y vamos encadenando. Ustedes han, por ejemplo, escuchado las canciones infantiles o los dichos que dice, no sé, bueno, sí sé. El de, en un hoyo hay una semilla, en la semilla hay un árbol, en el árbol hay una rama, en la rama hay un nido, en el nido hay un pájaro, y el pájaro tiene un huevo y el huevo tiene un polluelo y el polluelo puede volar, ¿va? Entonces, esta secuencia, yo sé que es muy burda, pero habla de eso. Yo voy encadenando todos los conceptos de manera general para que esto sea funcional. Otra que puede servir, no sé si ustedes, la canción de Había un pollito.
Había un pollito y el pollito pío y el pollito pío y el pollito pío. En la granja había un pollito. En la granja había un pollito. Y el pollito pío y el pollito pío y el pollito pío. Y otra vez en la granja había un gallo. Y el gallo cocorocó y el pollito pío y el pollito pío. Así, bueno, obviamente son principales, pero hay muchísimos más animales. Esa es una técnica de encadenamiento. ¿Va? Yo voy haciendo como una lista y los voy realizando y eso me va a permitir después que me los aprenda, ¿va? Y luego tenemos las técnicas de las iniciales, que consiste en tomar la primera letra de cada palabra de un listado y después las convierto en una palabra, ¿no? Es como hacer acrónimos como lo de la ONU, ¿no? ONU, Organización Nacional de las Unidas, o CEP, Secretaría de Educación Pública, ¿no? DGB, Dirección General de Bachillerato. Entonces, eso es lo que necesito, que yo utilice estas palabras o iniciales y las convierta en una palabra que después me permita recordarlo, ¿no? Ejemplo, otro ejemplo de técnica de iniciales puede ser la técnica parar. Se llama técnica parar, pero si recuerdan, cada palabra tiene un significado, ¿vale? Y así sucesivamente. Luego tengo la técnica de categorización, que consiste en agrupar la información en bloques de acuerdo con sus características o sus elementos, ¿no? Entonces, si yo quiero recordar ciertos temas, lo voy a hacer, pero pues voy a ir uniéndolos según lo que pertenezca, ¿no? Por palabras cortas, por palabras complejas, por significado, por eso, o sea, ahí ya cada quien decide cómo lo hace, ¿vale? Y luego tenemos la técnica para recordar nombres. Para ello puedes seguir los siguientes pasos. Uno es prestar atención al nombre de la persona que quieres aprenderte su nombre. Dos, repite el nombre varias veces durante la conversación. Y tres, asocia el nombre de algún conocido con algo que te pueda recordar, ya sea una característica física o una característica de personalidad. Bueno, ahí ya ustedes decidirían, ¿verdad? Y la última es técnicas para recordar textos. Las técnicas para recordar textos no hay mejor camino, sobre todo el de los mayores resultados, que el de revisar, releer y resumir, ¿va? Que es la técnica llamada las 3 R's. Reviso, releo y resumo, ¿vale? Y entonces eso nos ayuda muchísimo. También podemos recomendar investigar, preguntar, leer, repetir y resumir. Estas son como las más complejas. En realidad las primeras están súper bien, ¿vale? Acompañada de ellas vamos a tener el de explicar el tema. A veces no necesito aprenderme un tema como tal, sino más bien necesito aprender a comunicar un tema para poder aprendérmelo. Que a veces sucede que digo, sí, sí me sé el tema, pero en mi cabecita. Y cuando me toca explicárselo a alguien, ya no sé del tema. Entonces, a veces explicar el tema con tus propias palabras a otras personas facilita muchísimo esto, ¿vale? La siguiente es fichas de estudio, que aquí es muy sencillo, podemos ir generando un proceso didáctico de ir creando fichitas en las que yo pongo resúmenes, palabras claves y pues las voy agrupando, ¿vale? Otra pueden ser los grupos de estudio, que a veces que lo que busca es que sea un grupo de personas, válgame la redundancia, que hablen, perdón, o discutan de un tema. Entonces, yo sé que ustedes como están en línea van a decir, ay maestra, digo, ay tutora, nosotros no podemos hacer grupos, no, sí pueden hacer grupos en línea y mandar, tal vez compartirse por vía WhatsApp. Bueno, es que ahorita ya con el uso de las redes y demás hay que ser muy cuidadosos, pero o pueden hacer grupos, ¿no? En donde se mandan preguntas o se cuestionan y demás, y eso ayuda también muchísimo, como hablar con otros de la información, ayuda bastante. El podcast. Los podcasts son de gran utilidad para aprender información relacionada al contenido que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos aprender mejor de manera más auditiva, pues una recomendación es que vayamos a estos escenarios o un podcast obviamente especializado con personas que sí saben, con estudios que investigan, que se desarrollan y utilizamos sus conocimientos. Es como si tomáramos una clase, ¿vale? Luego tenemos los cuadros comparativos, que aquí nos ayuda a clasificar información y comparar dos o más elementos desde una posición gráfica, y los cuadros comparativos son de muchísima ayuda si a mí me gusta mucho comparar, evaluar, integrar y demás. ¿Ah? Luego tengo la organización del tiempo,
que es aprender de manera eficiente cómo puedo yo organizar mis tiempos, ¿no? Tal vez es cuánto tiempo voy a estudiar, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi tarea, cuánto tiempo le voy a dedicar a salir o a divertirme, etcétera, ¿no? Hasta descansar entre en esta parte. Por lo que es sumamente importante destinar un tiempo adecuado según mis capacidades, mi función y demás para aprender a organizarlo. Y aprender a organizar, por ejemplo, lo puede hacer desde una aplicación, usando un calendario digital, utilizando un calendario normal y listo, ¿va? Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar el estudio? Pues lo primero, tenemos 9 puntos. Uno es poner una meta, siempre establezcan una meta que quieren lograr a largo, corto y mediano plazo. Planifiquen sus sesiones de estudio. Es decir, si yo me voy a poner a estudiar de 6 de la tarde a 8 de la noche, tengo que ver que todo lo que necesito para estudiar está ahí, ¿no? Está mis cuadernos, mi lápiz, mi material, mi juguito, mi agua para la hidratación, mi snack y no después diga, ay, como que se me antoja esto y me levanto. ¿No? No, que todo esté completamente organizado, eso va a permitir que se enfoquen muchísimo mejor en torno a sus actividades. Pueden usar agendas, ya sea físicas o digitales, con recordatorios sobre todo, y descansen. También el descanso es mucho, muy importante y funciona mucho en la parte de la organización, ¿vale? Y debido a que si yo estoy estresada todo el tiempo, pues eso no va a facilitar mi aprendizaje. Destinar un área de estudio limpia y ventilada. Yo sé que esta, por ejemplo, puede ser un poquito frustrante porque no todos tenemos el espacio, pero si te puedes poner una mesita para ti solito o tú solita en una esquinita de tu casa, sería perfecto, ¿vale? Dejar a un lado las distracciones al estudiar, es decir, dejen el teléfono lejos de ustedes. No abran páginas de la red social dentro de la computadora o la laptop mientras estamos trabajando, ¿va? Aplaudirse, reconocerse el buen trabajo, eso sí, siempre reconozcan el buen trabajo y el esfuerzo que están haciendo. Y tener buena comunicación con profesores o agentes educativos en el caso de que estemos fallando o tengamos dudas, ¿va? Y por último, pues practicar para reforzar el hábito de estudiar de manera constante, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas, inquietudes con el tema? ¿Con estas técnicas, con estas sugerencias? ¿Habían escuchado alguno de ellas? ¿Han utilizado alguna de ellas? Nos dice Tania, no. María dice, no. No, ok, perfecto. ¿Va? Muy bien, entonces entramos a la parte de avisos. Lo mismo, la parte de los avisos pues tiene que ver con las actividades culturales. Recuerden la ruta cultural, cuál es el platillo tradicional que más disfrutas, qué ingredientes ancestrales lo hacen especial, qué recuerdo, historia o tradición familiar relacionadas con ese platillo y pueden hacerlo mediante un texto, una fotografía o un video y participar en este evento, ¿vale? También vamos a tener el recorrido del Museo de Milpalta, que se llama La Casona, y es un museo en vivo. Lo mismo la ventana cultural, la de Día Internacional de los Pueblos Indígenas va a ser un evento que es la etnografía y MIC de los saberes agrícolas del pueblo maya y Setzal y va a ser el 11 de agosto a las 4 de la tarde. ¿Va? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, reclamos, no? Ok, perfecto, Guadalupe. Vale, muy bien. Entonces les acabo de postear la liga de asistencia, por favor, para que puedan pasar lista. Muchas gracias, Isela. Un placer apoyarte. ¿Vale? Muy bien, entonces, si no tenemos alguna duda, inquietud, ese sería todo de mi parte en esta semana. Les agradezco muchísimo su asistencia, su participación y sobre todo su disponibilidad, ¿vale? Recuerden que esta sesión y la que viene de la próxima semana va a ser a las 6 de la tarde y esto es debido a la selección. ¿Cuál es su grupo?
Eh, en su lista, en la que dice participantes, ahí pueden encontrar su número de grupo, ¿vale? Que pues en este caso puede ser 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Actualmente tengo asignado desde el 28 al 36, entonces así a ciencia cierta no recuerdo cuál es su grupo, ¿va? Entonces chéquenlo en donde dice participantes, ahí se meten y ahí les comparte esa información, ¿va? O pónganme el nombre de su asesor, ¿vale? El de su asesora, el de su asesor virtual, por favor, ¿vale? A ti, Tania. Bueno, chicos, entonces, eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo. Les deseo un excelente cierre de semana. Por favor, recuerden tener mucho cuidado en la entrega. Traten de no entregar al final porque luego la página se satura. Si llegan a tener algún problema tecnológico, tomen captura de pantalla para que puedan después comunicarse con su asesor virtual, ¿vale? Entonces, yo quedo sujeta a ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Gracias, excelente noche.